Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo quiero, dijiste. Estimados amigos, qué gusto saludarlos. Soy Ángel Manuel. Gracias por seguir en nuestra compañía. En el año 1984, luego de un corto periodo como trío, los Heraldos Negros deciden volver a sus inicios y reorganizarse como cuarteto. Llegan entonces con un concepto independiente y mucho más íntimo. Dada la versatilidad y la vasta experiencia musical de sus integrantes en la ejecución de varios instrumentos, optan por autoacompañarse. Para entonces se suma Raúl Martínez Borroto, Kiki, como voz falsete, teclados y saxo. Tengo un grato recuerdo de los Heraldos Negros prácticamente cuando se formaron, porque por esa época también surgieron los 5 y 4, aproximadamente. Y bueno, que en el año 1970 más o menos salió un trabajo que hizo Martín Rojas junto a ellos, porque Martín colaboró mucho en las primeras grabaciones del grupo Los Heraldos Negros, una versión de El Valle Plateado de Luna de Brito, y bueno, fue una muy buena versión. A partir de ahí, bueno, pues es un cuarteto que después se dedicó mucho más, un poco al trabajo más bien armónico, digamos, del cuarteto. Conocí a un buen amigo que hace mucho tiempo que no veo, que es Eduardo Macías, que lo vi precisamente, coincidimos en la escuela de Quinta. Estuve mucho tiempo en la escuela de Quinta dando clases de solfeo y teoría y demás, y apreciación musical, y coincidíamos muchas veces. Bueno, a Macías, a quien lo conozco, a Gilbertico, que fue uno de sus fundadores. Bueno, fundadores no, porque él llegó después que estuvo Jorge Rodríguez al principio en el grupo, pero después llegó Gilbertico, y Gilbertico, bueno, el camagüeyano, bueno, pues ya tengo un gran recuerdo de aquella época de los Heraldos Negros. Así que nada, ¿qué puedo decir de ellos? Es un cuarteto de mucha calidad. Y recuerdo la primera canción, esta que hicieron, recuerdo que en la grabación de la guitarra tenían el sonido del guaguá. En aquellos tiempos se escuchaba mucho este tipo de sonido de efecto de la guitarra. Así que un saludo también para Raúl, para los demás que conozco de los primeros fundadores. Y bueno, nada, desde aquí este sentido y pequeño homenaje a esos buenos amigos con los que compartimos en muchas ocasiones. Bueno, yo tengo muchos lindos recuerdos y gratos de este cuarteto. Trabajamos mucho con los Heraldos Negros, de Raúl, Roy, Rafael de Oro, Eli y Gilberto. Los Heraldos Negros, por la armonía de sus voces, lograron ser uno de los cuartetos más importante de esa época. Con los Heraldos Negros hicimos giras, teatros, grabamos por todo el país, cabaret, televisión, ya todos no están, pero lleguen más sincero abrazo a cada uno de ellos, donde quiera nos volveremos a encontrar. Por allá por la década del 70, una época que surgieron innumerables cuartetos de una calidad suprema. Y entonces entre ellos está este cuarteto que les voy a mencionar el nombre, Los Heraldos Negros. Yo particularmente desde la primera vez que los vi, que los escuché, quedé impactado. Y fui y he sido y soy fanático de ellos hasta hoy día y lo seré hasta que yo no respire más. Este cuarteto dirigido por uno de los grandes maestros en ese género, que es el maestro Raúl Vázquez, durante 20 años o más, estuvo en la predilección y en la preferencia
de todos los cubanos en nuestro país. Y todavía nos recordamos con muchas ansias, con muchas ganas de seguir escuchándolo, de seguir deleitándonos con sus maravillosas interpretaciones. Gracias a todos los cantantes que fueron miembros de este maravilloso cuarteto y gracias al maestro Vázquez. En 1969, con la salida de Eddie, cuarta voz por tantos años, llega Roberto Rosquet de Montalbán. En 1991, Antonio Roy, primera voz y fundador, se retira. Se incorpora entonces el también tenor ligero Antonio Domínguez. Quiero compartir con ustedes el testimonio de otros artistas que en un periodo de tiempo coincidieron con el cuarteto Los Heraldos Negros. Bueno, Los Heraldos Negros comenzaron en 1970, casualmente un año después que termina el Cuarteto de los Memes. Ellos siguen más o menos esa línea de armonías abiertas y tal. Tenían un equipo de voces muy calificadas. Raúl Vázquez era un músico de escuela. Integraron una serie de voces que ya tenían una práctica, que tenían un oficio. Pero su gran momento, su gran éxito estuvo en el cabaret Copa Rum con Tomás Morales, con una serie de revistas musicales, unas 3 fenomenales. Después, bueno, siguieron haciendo televisión y muchos espectáculos, porque eran 4 muchachos con prestancia, eran voces masculinas y sabían el oficio de las voces. Entonces ellos ya terminan en 1992, después de una serie de cambios, cuando comienza en La Habana el gran boom de la salsa cubana. Quiero dirigirme a vosotros desde la humildad, con todo el amor y el respeto que siempre me han acompañado a lo largo de mi vida. Cuando se habla de cuartetos, hay que hablar y hacer una mención muy especial a los Heraldos Negros. 4 voces talentosas de una gran calidad vocal. Compañeros maravillosos que comenzaron sobre la década de los años 70, de los cuales me siento muy orgullosa de haber compartido con ellos escenario, como por ejemplo el Cabaret Parisien del Hotel Nacional, el Guzmán del 78, que fue el primero que se celebró en La Habana, Cuba, en el Karl Marx. 4 personas maravillosas, donde predominaba en ellos el cariño y el respeto hacia sus compañeros, ganándose un lugar cimero dentro de la música cubana. Me siento muy honrada de poder dar mi humilde opinión sobre ellos y pienso que merecen todo el reconocimiento y el homenaje a su labor, ya que son parte de nuestro legado, el legado que han dejado tantos y tantos compañeros que desgraciadamente están olvidados, pero que permanecerán en la historia y en nuestros corazones. Quiero también recordar a los que ya no están y por tanto es necesario recordarlos, honrarlos, porque sería indigno el no hacerlo. Es necesario que las nuevas generaciones conozcan este extraordinario cuarteto que fue uno de los mejores de nuestra música cubana. Muchas gracias y que Dios os bendiga a todos. Puedo decir que el cuarteto Los Heraldos Negros fue un cuarteto muy específico en cuanto a sus voces. Raúl Vázquez, maestro, supo armonizar 4 voces masculinas, excelentes voces, a pesar de que en una época de oro de los cuartetos, siempre estuvieron en hit parade, siempre fueron uno de los mejores cuartetos que estaban en todos los espectáculos musicales, en todos los programas de televisión, y de verdad que fue una época de oro maravillosa. Quiero decirles que, bueno, realmente hablar de maestro Raúl Vázquez me llevaría años, pero voy a sintetizar lo que realmente representó para nosotros el maestro. Raúl Vázquez llegó a nuestras vidas un 20 tanto de noviembre, 21, 22 aproximadamente. Él nos preparó para algún programa televisivo que se llamaba Todo el Mundo Canta, donde gracias a él obtuvimos el 3er lugar. Y fue un toque maravilloso que tuvimos nosotros en nuestras vidas. Fue un maestro que nos enseñó no solamente de la armonía
perfecta, sino de la armonía de la vida, también de manejar y trabajar los cuartetos. Con esto te quiero decir que fue increíble el aporte de Raúl Vázquez. Hay anécdotas muy risibles de él con nosotros, pero es que nosotros estábamos ya prácticamente en los inicios del programa Todo el Mundo Canta y no nos acordábamos de las voces. Y Raúl Vázquez estaba en el interior, estaba en otra provincia, y él vino, porque lo llamamos, él vino un momentico a buscar los efectos que teníamos en ese momento y después se fue. Es decir, que hay anécdotas muy queridas por el maestro Raúl Vázquez que nunca vamos a olvidar. Por eso él siempre va a representar y representa un eslabón fuerte para el Cuarteto Génesis. Cuarteto de los Heraldos Negros, hay tanto que hablar de ellos, pues que fue uno de los cuartetos más famosos de La Habana, en la etapa en que había tanta calidad musical en cuartetos, dúos, tríos, que para destacarse y tener la fama que ellos alcanzaron, había que ser magnífico como fueron ellos. Y se debió en gran forma a su director, Raúl Vázquez, que supo armonizar las cuatro voces de una manera magistral. Por eso, por el repertorio escogido, por la personalidad que ellos hacían en escena, todo eso tuvo que ver para que ese cuarteto, hoy en día, a pesar de todos los años que han pasado, tú nombras los Heraldos Negros y ese nombre continúa ahí. Bueno, yo aparte de todo esto, quiero decir algo que me hizo muy feliz y que nunca lo voy a olvidar. Raúl fue vecino de nosotros por muchos años y yo estaba en el piano componiendo un tema para el Día de los Enamorados, en cargo del Departamento de Promoción del ICRT. Raúl lo escuchó, entró en la casa, se paró al lado del piano, me pidió que lo tocara, lo hice completo, le gustó mucho, tanto que me propuso: Ileana, ¿tú quieres que grabemos el cuarteto con ustedes tres ese tema? Me sentí tan feliz y tan halagada, Raúl, que nunca voy a olvidar aquello. Ese tema se puso en aquel mes de febrero, por el Día de los Enamorados, todos los días, 2, 3, 4 veces, y tuvo una aceptación estelar. Eso nunca lo voy a olvidar, Raúl. Y bueno, estoy contenta y feliz porque esto que estoy contando lo puedes escuchar. Y como yo, podemos hacer historia todavía. Así que muchas felicidades, mucha salud y les doy un beso muy grande. El próximo capítulo será el final. Si quieres saber el desenlace, vuelva con nosotros a este mismo canal.